María Teresa Granillo, que como ya la conocéis de varias charlas que nos ha dado, no hace falta que lea su currículum, porque ya sabemos todos que es bastante amplio y bueno, que lo conocemos. Y para hacerlo más rápido voy a seguir. Nos va a hablar de Sor Juana Inés de la Cruz. Es un personaje que María Teresa lo domina muchísimo porque, además de ser mexicana, lo tiene muy estudiado. La primera vez que lo oí en la tertulia literaria La Fuente y la verdad merece muchísimo la pena solamente oírla por el personaje. Así que nada más, muchísimas gracias y la paso al micrófono. Oye, tenéis que apagar los móviles, por favor. Apagar los móviles, que se me había olvidado. Buenas tardes a todos. Hombres necios que acusáis a la mujer sin razón, sin ver que sois la ocasión de lo mismo que culpáis. Si con ansia tal igual solicitáis su desdén, ¿por qué queréis que hablen bien si los incitáis al mal? Pero esto que acabamos de escuchar parece que proviene de una feminista agresiva, ¿verdad? Como las que de ahora, de nuestro siglo XXI. Pues no, es de una mexicana de hace 4 siglos, en el siglo XVII. Ella era hija natural y además es una monja, para mayor asombro de quien escucha esta poesía. Mexicana por nacimiento y española por su sangre. Nació el 12 de noviembre de 1651 en Nepantla, que es un pequeño pueblito al pie de los volcanes que adornan la Ciudad de México, el Popocatépetl y el Iztaccíhuatl. Su padre fue militar vasco, nació en Vergara, provincia de Guipúzcoa. Se llamaba Pedro Manuel de Asbaje y Vargas Machuca, y su madre era de ascendencia andaluza, Isabel Ramírez de Santillán. Tuvieron 3 hijas, pero nunca se casaron. Así es que Juana Inés tuvo que padecer el estigma de ser considerada hija natural. Juana Inés era precoz. Se interesó por las letras desde muy pequeña. Aprendió a leer y a escribir a los 3 años. Al igual que sus hermanas, Josefa y María Juana, Juana Inés recibió de 3 maestras clases particulares de lectura, escritura y matemáticas básicas en casa, porque en esa época solamente los hombres asistían a las escuelas. También aprendió a pintar, a coser, a bordar y, por supuesto, el catecismo. A los 8 años compuso para una festividad del pueblo una loa al Santísimo Sacramento, que ella misma declamó de memoria, por lo que recibió como premio su primer libro. Allí nació su afición más grande, la lectura. Ella leía todo lo que podía. Dicen que era tan inteligente que aprendió latín de forma autodidacta, con muy pocas lecciones, y lo hizo escuchando a escondidas las clases que le impartían a su hermana mayor. Su padre le enseñó el euskera, él era vasco. Cuando supo que había una universidad en la capital, Juana Inés se emocionó y quiso ir, pero le explicaron que solo admitían varones. Entonces le pidió a su madre que le vistiera de hombre y que le enviara a México a estudiar. Su madre creyó que se trataba pues de una chiquillada, pero Juana Inés era muy obstinada y de panza se le hacía pequeña. La niña quería conocer el mundo y aprender más, así es que no paró hasta lograr que le enviaran a la capital del virreinato. A los 11 años lo logró. Se fue a vivir con una tía hermana de su madre que estaba casada y que poseía una extensa biblioteca con gran variedad de obras que Juana Inés supo aprovechar. Además, leyó más el euskera, incluso llegó a dominarlo. Yo encontré un documento en internet muy simpático que habla de los hijos ilustres de Euskadi y la incluye. Dice que ella se entusiasmó con el euskera como su lengua propia y que la defendía. Siendo adolescente, escribió su muy celebrado poema Primer Sueño, con 993 versos. Allí expuso las situaciones que más le intrigaban de ese tiempo. Después, se fue a vivir con su abuelo materno, Pedro Ramírez, quien, conmovido por la avidez de conocimientos de su nieta, le abrió su biblioteca. Ese fue su refugio. Descubrió las obras de los clásicos y admiró a los poetas. Ella aprendió ahí todo lo que pudo.
Su dominio del latín le permitió leer a los clásicos griegos y romanos y también la teología del momento. Estudió historia, física, matemáticas, astronomía. Le atrajo también la filosofía y la música. Aprendió el náhuatl con los trabajadores indígenas de su abuelo en la hacienda de Panoayán. Hablaba con los indios. Esto era un acto muy criticado en la época y cuestionaba con argumentos lógicos las costumbres discriminatorias de la época. Su saber fue visto pronto con recelo y su inteligencia extraordinaria con mucha desconfianza. En la época colonial, siglo XVII, se consideraba que el conocimiento y el estudio estaban vedados completamente para la mujer. Sabemos que los espacios culturales eran exclusivos para los varones. Dice un biógrafo, y lo cito: en su juventud fue flor de sabiduría en un ambiente de cortesanos ignorantes y egoístas. Era una doncella pobre y muy bella, hija natural en una atmósfera de lujo, de elegancia, de vanidades y de prejuicios, y consideraron peligroso su talento y su belleza. Juana Inés era muy bella, pero como no había hecho nada para merecerlo, pues no lo tomaba en cuenta. Le era indiferente totalmente ser bella o no. Ella lo que quería era aprender, usar su cerebro. Era muy disciplinada para el estudio. Se marcaba un límite de tiempo para aprender algo y si no lo aprendía, se cortaba el cabello en castigo. Ella decía que se lo cortaba porque el pelo crecía a prisa y ella aprendía despacio. Además, escribió que no era justo que estuviese vestida de cabellos una cabeza que estaba tan desnuda de noticias. Siempre sobresalió por su precocidad y talento. Las amistades de su familia admiraban su conocimiento y su memoria. Su fama se extendió y por supuesto que los galanes empezaron a salir y los parientes a tratar de casarla. En aquella época, ya lo dijimos e insistimos, las universidades y los colegios no estaban abiertos a las mujeres, eran los varones quienes recibían y tenían acceso a la educación. El arte era considerado apto solo para los miembros de la corte y de la iglesia, por lo que el único acceso a la cultura para las mujeres estaba dentro del convento. La opción para una mujer del siglo XVII era el matrimonio o tomar los hábitos. Su fama llegó a oídos de la corte y antes de cumplir los 13 años la llamaron de la corte virreinal en 1663. Fue apreciada, admirada y querida por la virreina Leonor Carreto, marquesa de Mancera, esposa del virrey Antonio Sebastián de Toledo, segundo marqués de Mancera. Era el virrey 25º de la Nueva España. Sor Juana dedicó a la virreina algunos sonetos con el nombre de Laura. La virreina se empeñó en que fuera la tutora de su hija. El virrey dudaba, pero admirada por su belleza y su curiosidad científica y por todas las maravillas y elogios que circulaban por la corte hacia el talento y intuición de Juana Inés, y sin creer mucho lo que contaba su esposa de ella, hizo reunir a 40 letrados de todas las facultades, hombres de letras, teólogos, filósofos, matemáticos, historiadores, poetas y humanistas, para someter a un examen sin precedente. Y Juana Inés tenía solo 16 años. Salió triunfante, dejando admirados a los 40 sabios por haber contestado a todas las preguntas y con argumentos sólidos. Replicó con acierto a todo. Se extendió por todo el virreinato su fama de erudita con sus incipientes 16 años. Convertida en tutora de la hija de los virreyes, estrechó los lazos de amistad con la virreina, a quien le dedicó más sonetos. Apadrinada por los marqueses de Mancera, brilló en la corte virreinal de la Nueva España por su belleza, inteligencia y conocimientos. Entonces nos preguntaremos, ¿por qué una mujer tan bella y admirada se metió en un convento? Bueno, sus biógrafos tienen dos versiones. La primera es que se hartó de la vida frívola de la corte y de los galanes que la asediaban. Además, sabía que pese a todo, en la corte la iban a despreciar porque era una bastarda. No había muchas opciones por delante, así es que decidió tomar los hábitos porque, según ella misma dijo más tarde en un escrito autobiográfico, para la total negación que tenía al matrimonio, era lo más decente que podía elegir en materia de la seguridad de mi salvación. Vivir sola, no tener ocupación alguna obligatoria, que embarazase la libertad de mi estudio, mi rumor de comunidad, que impidiese el sosegado silencio de mis libros. Es lo que ella escribe en su autobiografía.
Bueno, dijimos que había dos versiones por las que había, por la que entró el convento, y la segunda versión, como siempre que hablamos de la historia de México y de España, mis dos países amados, diré lo que dijo Cervantes, que le dijo Quijote a Sancho: Sancho, en la iglesia hemos topado. Ese señor, Antonio Núñez de Miranda, era un padre que era el confesor de Sor Juana, pero además era el inquisidor de la Nueva España, ni más ni menos. Él lo fue durante 30 años. Este hombre se escandalizó con las poesías y escritos de Juan Enes. Le parecía imposible que solo por leer, sin haber experimentado en carne propia el amor, sin conocer varón, pudiera escribir con tanta pasión. Además, la virreina pasaba horas deleitándose con la seria y amena conversación de Juana Inés. Ellas eran muy amigas, eran mujeres cultas, intercambiaban ideas, pero la maledicencia esparció rumores sin ningún fundamento de homosexualidad. No la hay, pero se rumoreaba que eran lesbianas. Y el inquisidor llegó a sospecharlo también, y también el virrey. Y aunque no fuera cierto, sabía que la gran pasión por la vida de esta mujer, aunada a su belleza, era una gran tentación para cualquier señorito de la época. Así es que la conminó a casarse o a entrar al convento, no había de otras. Era su confesor desde hacía mucho tiempo, así es que influyó en su espíritu y la indujo a tomar los hábitos en plena juventud. El 14 de agosto de 1669, con tan solo 17 años, entró al convento de Santa Teresa la Antigua de las Carmelitas Descalzas de San José. Pero no resultó lo que ella esperaba, pues le importunaban con tanto rezo y labores cotidianas como limpiar, cocinar y trabajar en el huerto, la vida de una monja cualquiera. Y eso no le gustó. Recordemos que aunque bastarda, pertenecía a la alta burguesía del lugar, o sea, nunca en su vida había trabajado con las manos. Le gustaba cocinar, eso sí, porque le parecía que se asemejaban a experimentos de química en un laboratorio. Inventó, improvisó e incluso escribió un libro de cocina muy interesante, pero no podía escoger, había que obedecer, y fregar no era lo suyo. Así que no aguantó la rigidez de las normas carmelitas y con la ayuda de los virreyes abandonó el convento 3 meses después. Se cambió de orden religiosa, se fue a una más light, buscó una menos rígida. Está claro que lo que quería era que lo dejaran leer y estudiar y no le importunaran con tanto maitines y llamadas, etcétera, etcétera. Cuando repasemos su obra, veremos que realmente la piedad no es la virtud que la caracteriza, no era su virtud. Ingresó en la orden de San Jerónimo y allí permaneció hasta su muerte. Su madre le regaló una esclava, Juana de San José, para que la asistiera como sirvienta, y por fin pudo dedicarse Juana Inés a lo que ella quería, nutrir su intelecto. Tenía ansias de conocimiento. Ella realizó una tertulia como la nuestra, como esta. Su celda se convirtió en punto de reunión de poetas e intelectuales como Carlos de Sigüenza y Góngora, pariente y admirador del poeta cordobés Fray Luis de Góngora, cuya obra introdujo en el virreinato. Llamó a su biblioteca Quitapesares. Allí reunió más de 4.000 libros. Pero claro, la criticaban porque decían que estaba más preocupada por el saber que por el salvarse. ¿Te puede decir? Bueno. Llegó un nuevo virrey, Tomás Antonio de la Cerda, marqués de la Laguna, y su esposa, Luisa Manrique de Lara, condesa de Paredes. La marquesa de Mancera, que era la anterior reina, cuando llegó a Madrid, la buscó y le contó que en la Nueva España había un genio con dotes intelectuales, Juana Inés. En cuanto llegó a México, la nueva virreina la buscó en el convento y tratándola y conversando con ella, enseguida se produjo una gran amistad entre ellas. En sus escritos, Sor Juana la llama Lisi. Los nuevos virreyes eran asiduos asistentes a las tertulias de su celda junto con los nobles, artistas e intelectuales de la época.
Ella hizo oficio de contadora y archivista en el convento. Tuvo a su cargo la tesorería y declinó 2 veces el puesto de abadesa que le fue ofrecido. La política conventual no le interesaba para nada. Ella quería estudiar y escribir y que la dejaran en paz. Se pasó la vida escribiendo versos sacros y profanos, villancicos cada Navidad, autos sacramentales, comedias de capa y espada, obras de teatro, componiendo canciones y haciendo muchas otras cosas más intelectuales. Dentro de su celda, que era individual, de 2 pisos y muy espaciosa, pues llegó a poseer los 4.000 volúmenes de su biblioteca Quita Pesares. También tenía instrumentos musicales, mapas, aparatos de medición e instrumental para hacer experimentos físicos y químicos. Y llegó a tener conocimientos profundos en astronomía, matemáticas, física, química, lengua, filosofía, mitología, historia, teología, música y pintura. Esto es por citar solo algunas de sus disciplinas favoritas. Escribió una extensa obra que abarcó diferentes géneros. En su poesía y en el teatro se aprecia la influencia de Góngora y de Calderón. También escribió opúsculos filosóficos y estudios musicales. Aquí tenemos algunos de los géneros que cultivó esta extraordinaria mujer y también está su firma. Su obra tiene obras de teatro, pinturas, villancicos, comedias, canciones, autos sacramentales y poesía, líricas, profanas, religiosas, filosóficas, dramáticas y popular. Aunque cultivó todos estos géneros, lo que más distinguió y lo que le ha dado fama mundial es su poesía. Su obra poética es muy amplia, tocó todas estas variedades, hacía décimas, endechas, glosas, redondillas, romances, seguidillas, villancicos, sonetos, liras, loas y otras cosas más, etc. Por su sinceridad y fuerza, alcanza tonos desconocidos de sus contemporáneos. Hay quienes afirman que ella y Juan Ruiz de Alarcón integran la mayor gloria del México virreinal, más aún que únicamente por Sor Juana se salva la literatura española del siglo XVII, que era cultivada solamente por poetas sin condiciones de cultura ni talento. Es la salvadora de la presencia femenina en el siglo de oro de las letras españolas, junto con Santa Teresa. Sor Juana tiene agilidad mental, dominio del léxico, conocimiento del lenguaje culto y también del popular. Es filósofa, psicóloga y apasionada feminista belicosa. Elogia, critica, se burla, somete las pasiones humanas al análisis de la razón. Es una psicóloga amorosa. Esta es una pequeña muestra de sus poesías. Todos son fragmentos, excepto Detente Sombra. Sé que nací tan poeta que azotada como vidrio suena en el metro mis quejas. Y dice otra, y para probar las plumas para mí, instrumentos, hice versos de mi oficio como quien hace lo que hacer no quiso. Estos versos, lector mío, que a tu deleite consagro, y solo tienen de buenos conocer yo, que no son malos, ni disputarte los quiero, ni quiero recomendarlos, porque eso fuera querer hacer de ellos mucho caso. Y esta de Detente Sombra, está atenta porque me encanta. Detente sombra de mi bien esquivo, imagen del hechizo que más quiero, bella ilusión por quien alegre muero, dulce ficción por quien penosa vivo. Salimán de tus gracias atractivo sirve mi pecho de evidente acero. ¿Para qué me enamora lisonjero si has de burlarme luego fugitivo? Mas blasonar no puedes, satisfecho de que triunfa en mí tu tiranía, que aunque dejas burlado el lazo estrecho que tu forma fantástica ceñía, poco importa burlar brazos y pecho si te labra prisión mi fantasía. Ay, es preciosa, me encanta. Bueno, sigamos adelante entonces. Y ahora veamos cómo juega en este soneto satírico burlesco. Podemos apreciar su manejo de la métrica. Habla de cuernos, claro, pero pues muy gracioso, con muchas gracias, lo veremos. Aunque eres teresilla tan muchacha, le das que hacer al pobre de Camacho, porque dará tu disimulo muchacho aquel que se pintare más en cacha. De los empleos que tu amor despacha, anda el triste cargado como un macho, y tiene tan crecido ya el penacho, que ya no puede entrar si no se agacha. ¿Estás a hacerle burlas ya tan muchacha?
y a salir de ellas bien estás tan hecha que de lo que tu vientre desembucha, sabes dar a entender cuando sospecha qué has hecho para hacer su hacienda mucha, de ajena hacienda suya la cosecha. Es que tiene una picardía extraordinaria esta mujer. Bueno, y ahora veamos cómo juega con las palabras, cómo se burla de las situaciones amorosas. Estos son algunos fragmentos de sus sonetos con antítesis de situaciones amorosas. Bueno, a propósito, marqué con color diferente para que apreciéis su métrica. Al que ingrato me deja busco amante, al que amante me sigue dejo ingrata. Constante adoro a quien mi amor maltrata, y maltrato a quien mi amor busca constante. Feliciano me adora, y le aborrezco. Lizardo me aborrece, y yo le adoro. Porque no me apetece ingrato lloro, y al que me llora tierno, pues no apetezco. Bueno, sin duda su poesía más conocida es Redondillas, con la que empecé esta ponencia, la de Hombres Necio que uses a la mujer. Es un claro exponente del feminismo en una época en que el feminismo era impensable. Bueno, es que la palabra ni siquiera existía. Realmente es una protesta a la discriminación femenina constante en el siglo XVII. Vamos a oírla, en la voz de una joven apasionada e irónica, como seguramente era Sor Juana. Y esta es la favorita de las nenas, sin lugar a dudas. Y la neta también. Arguye de inconsecuencia el gusto y la censura de los hombres, que en las mujeres acusan lo que acusan. Hombres necios, que acusáis a la mujer sin razón, sin ver que sois la ocasión de lo mismo que culpáis. Si con ansia sin igual solicitáis su desdén, ¿para qué queréis que obren bien si las incitáis al mal? Combatís su resistencia y luego con gravedad decís que fue liviandad lo que hizo la diligencia. Parecer quiere el denuedo de vuestro parecer loco, al niño que pone el coco y luego le tiene miedo. Queréis con presunción necia hallar a la que buscáis, para pretendida Thais y en la posesión Lucrecia. ¿Qué humor puede ser más raro que el que falto de consejo? Él mismo empaña el espejo y siente que no está claro. Con el favor y el desdén tenéis condición igual. Quejándoos si os tratan mal, burlándoos si os quieren bien. Opinión ninguna gana, pues la que más se recata, si no os admite es ingrata, y si os admite es liviana. Siempre tan necios andáis, que con desigual nivel a una culpáis por cruel y a la otra por fácil culpáis. Pues ¿cómo ha de estar templada la que vuestro amor pretende, si la que es ingrata ofende y la que es fácil enfada? Mas entre el enfado y pena que vuestro gusto refiere, bien haya la que no os quiere, y quejaos, enhorabuena. Dan vuestras amantes penas a sus libertades alas, y después de hacerlas malas las queréis hallar muy buenas. ¿Cuál mayor culpa ha tenido en una pasión errada? ¿La que cae derrugada o el que ruega decaído? ¿O cuál es más de culpar aunque cualquiera mal haga? ¿La que peca por la paga o el que paga por pecar? Pues ¿para qué os espantáis de la culpa que tenéis? Queredlas, cuál las hacéis, o hacedlas, cuál las buscáis. Dejar de solicitar, y después con más razón, acusaréis la afición de la que os fuere a rogar. Bien con muchas armas fundo que lidia vuestra arrogancia, pues en promesa e instancia juntáis diablo, carne y mundo. A Sor Juana Inés no le gustaba hacer loas por encargo. Esta mujer era muy rebelde. Quería ocupar su tiempo solo en lo que a ella le gustaba y decidía. Pero si un virrey o un noble le pedía algo, pues no se podía oponer. Ella misma confesaba que los había escrito con repugnancia, es decir, sabiendo que expresaban un servilismo indigno de su talento, de su categoría. Era bastante soberbia y muy engreída, sabía muy bien lo que tenía en su cabeza. Sus loas a virreyes, militares y altos funcionarios inspiran tristeza y desencanto. Testimonios de esto son aquellos versos dedicados a la reina Mencera y que dicen: y a vos peso el zapato,
la más inmediata suela, que con este punto en boca solo callaré contento. Una burla. Bueno, hubo de avergonzarse de sus propias creaciones cuando dice en su carta al obispo de Puebla. El obispo de Puebla era muy amigo de ella, se escribían cartas, pero bueno, ya vamos a ver lo que hizo el obispo de Puebla. Confieso desde luego mi ruindad y vileza, pero no juzgo que se habrá visto una copla más indecente. Además, que yo nunca he escrito cosa alguna por mi propia voluntad, sino por ruegos y preceptos ajenos. De tal manera que no me acuerdo de haber escrito por mi gusto, sino es un papelillo que llaman sueño. Bueno, es así. Despreciaba ella lo que tenía que hacer, por encargo, que tenía que hacer mucho. Su filosofía es exquisita, era una gran metafísica. Fijaros, para el alma no hay encierro, ni prisiones que la impidan, porque solo le imprisionan los que forman ella misma. Tiene dudas teológicas, pero está inmersa en una religión católica, pues es una monja dentro de un convento. Algunas veces en sus versos expresa su escepticismo y su desconfianza. Verde embeleso de la vida humana, loca esperanza, frenesí dorado, sueño de los despiertos intrincado, como de sueños de tesoros vana. Continúa, es bastante grande esta poesía, bastante larga. Que yo, más cuerda en la fortuna mía, tengo entre ambas manos, ambas ojos, y solamente lo que toco veo. O sea que, bueno, ella con Santo Tomás, o sea, no ve no creer. Tengo entre ambas manos, ambos ojos, y solamente lo que toco veo, dice. Su confesor, el jesuita Antonio Núñez de Miranda, le reprochaba continuamente que escribiese, pues insistía en que esa labor estaba vedada para las mujeres. Además, desaprobaba su frecuencia y contacto con las más altas personalidades de la Nueva España. Ya dijimos que la celda de Sor Juana era lugar de reunión de los nobles y de los intelectuales de la época en su famosa tertulia, pues todos eran eruditos y los que no, aprendían, vamos, como los que estamos aquí. Su confesor, que también era el inquisidor, la acosaba, la amenazaba con llevarla ante el santo oficio que él presidía, acusándola de disoluta y de desviada. Afortunadamente, la ira del confesor fue frenada siempre por la virreina marquesa de la Laguna, Lisi, quien la defendía. Finalmente, decidió rechazarlo como confesor, se hartó, lo cual no le hizo ninguna gracia a su confesor. A las dos virreinas que coincidieron temporalmente con ella les escribió poemas bastante encendidos, y a una le dedicó un retrato y un anillo. El confesor, dolido por el rechazo y ridiculizado ante la corte, no se cruza de brazos y decide cumplir su amenaza. La acusa de lesbiana ante el tribunal episcopal. El escándalo la ensucia. Bueno, juzgad vosotros. Estas son las poesías de la discordia, algunas. Bueno, la amistad con las virreyes queda plasmada en versos que, usando el código del amor cortés, han llevado a la errónea interpretación de las mismas, acusándola de tendencias homosexuales. ¿Cuál es el código de amor cortés? Bueno, pues a Leonor la llaman Laura y a María Luisa la llama Lisi. Yo adoro a Lisi, pero no pretendo que Lisi corresponda a mi fineza, pues si juzgo es posible su belleza, a su decoro y mi aprehensión ofendo. Y entonces sigue. Y luego en otra pone, como cosa concibo tan sagrada su beldad, que no quiere mi osadía a la esperanza dar, ni aún leve entrada. Y aquí hay otras más. Aquí pinta la belleza de la condesa de Paredes, de Lisi. Lámina sirva el cielo al retrato, lícida de tu angelical forma. Búcaro de fragancia tu boca, rúbrica con carmines escrita, cláusula de coral. Dátiles de alabastro tus dedos, fértiles de tus dos palmas brotan, frígidos si los ojos los miran, cálidos si las almas las tocan. Y esto es precioso. Bósforo de estrechez tu cintura, imaginaros, el Bósforo, allá en Turquía, que era cabida a dos mares inmensos, así era la estrechez de la cintura de Lisi. Cúmulo de primores tu talle, dóricas esculturas asombra sus piernas, jónico lineamiento desprecia, émula su labor de su propia. Bueno, esto es lo que quiero que veáis vosotros, porque bueno, son unas poesías bastante sentidas, digamos, ¿no? Pero explica el padre Calleja, que es un padre que vivió en la misma época de ella y que es uno de sus principales biógrafos,
como la virreina marquesa de Mancera, encantada con ella, dice, no podía vivir sin su Juana Inés. No podía vivir un instante sin su Juana Inés. Bueno, lo que pasa es que ambas virreinas eran mujeres cultas, ya lo dijimos, y debieron gozar mutuamente de la presencia y conversación de una persona de cultura similar o mayor, como era Sor Juana. Pasando los años, también Juana mantuvo una sólida amistad con la tercera virreina, con la que coincidió en su vida, doña Elvira de Toledo, casada con Gaspar de Sandoval, conde de Galvez. La acusaban de abusar de la amistad de los virreyes, y era cierto, era verdad, todo lo que ella pedía le era concedido. No pedía para ella, ayudaba a los indígenas y también a los infelices presos del Santo Oficio. Sí, Juana era una privilegiada, una protegida de los virreyes, era intocable, su gran talento le acarreaba privilegios. Su intensa vida social no quitaba tiempo a sus estudios y eran de tal nivel que el virrey Antonio Sebastián de Toledo, cuando regresó a España años después, contaba por doquier con entusiasmo y admiración cómo, deslumbrado por los conocimientos de esa niña prodigio, la había mandado examinar a sus 40 eruditos, saliendo triunfante y siendo admirada por los cultos varones que la habían cuestionado, el episodio de que ya hablamos, y también se hizo famoso este episodio en España. Fue precisamente la condesa de Paredes, al regresar a Madrid, quien le pidió a Sor Juana que recopilara su poesía y se la diera para editarla aquí en España y salvarla de las garras de la Inquisición, que de vez en cuando organizaban quemas de libros profanos, y las publicó con el nombre de Inundación Castalia. Este libro, publicado en 1689, fue el primero que se editó con la obra de San Juana Inés de la Cruz, y su primera edición apareció en Madrid, aquí, y no en la Nueva España. El título del libro es bastante interesante, y bueno, no se aprecia aquí en la diapositiva, entonces leo lo que dice: Inundación Castalia de la única poetisa, décima musa, Sor Juana Inés de la Cruz, religiosa profesa en el monasterio de San Jerónimo de la Imperial Ciudad de México, que en varios metros, idiomas y estilos fertiliza varios asuntos con elegantes, sutiles, claros, ingeniosos, útiles versos para enseñanza, recreo y admiración. Bueno, sabemos que ella escribió ahí versos en latín, en euskera, en náhuatl y por supuesto en español. Aquí, bueno, el título de la obra, Inundación Castálida, hace alusión a un mito griego en el que se dice que Castalia era una fuente que estaba colocada en el monte Parneso, allá en Grecia, y es el sitio donde brota el agua que al beberse hará la inspiración de los poetas. En la portada aparece como editor don Juan Camacho Gaina, era un caballero de la Orden de Santiago. Este personaje, dice Octavio Paz, Premio Nobel de Literatura mexicano, que fue caballerizo y mayordomo del Marqués de la Laguna y durante su virreinato alcalde de San Luis Potosí. Y aparece en este libro que también fue gobernador de aquí en España del puerto de Santa María. Los biógrafos de Sor Juana llegaron a la conclusión de que en realidad fue la Marquesa de la Laguna, a quien está dedicado el libro, la que costeó su impresión. Nada más quería decirles, como si el foro de literatura, que os fijéis cómo eran las portadas de los libros, nada que ver con lo de ahora, ¿no? Absolutamente ahí estaba toda la dedicatoria en la portada. En el libro hay varios tipos de poemas, los de ocasión, dedicados siempre a alguna celebridad, los religiosos, letras sacras, villancicos, canciones, autos sacramentales, etc. Las loas lírico-dramáticas, los poemas personales, algunos sonetos, endechas, redondillas, décimas y un largo poema épico que se llama Neptuno alegórico y otro que se llama La razón. Están calificados como extensos, cultos, sinuosos, aparatosos y graves, por eso ni los menciono ni pongo nada. La obra, Inundación Castálida, abre con un soneto dedicado a la excelentísima señora condesa de Paredes, marquesa de la Laguna, y dice: enviándole estos papeles que su excelencia pidió, y pudo recoger Sor Juana de muchas manos en que estaban, no menos divididos que escondidos. Ya la Inquisición andaba correteando por los rincones. En Inundación Castálida se encuentran las famosas redondillas, las acabamos de escuchar, de hombres necios que acusáis a la mujer, que creo que es la más famosa de todas. Hay unos sonetos extraordinarios en este libro, no son los únicos. Los biógrafos los califican de amor y discreción, que en realidad no lo son.
tanto ni tan amorosos y mucho menos son discretos. Bueno, juzgad vosotros mismos. Resulta que le hicieron un retrato en donde salió muy bella, pues porque era muy bella. Y entonces hizo una oda en donde pretende desmentir los elogios que le hacían. Y escuchad qué maravilla. Que ves engaño colorido, que del color ostenta los primores, con falso silogismo de colores es cauteloso engaño del sentido. El que en la lisonja ha pretendido excusar de los años los horrores, y venciendo del tiempo los rigores, triunfaron de la vejez y del olvido. Es un vano artificio del cuidado, es una flor al viento delicada, es un resguardo inútil para el hado, es una necia diligencia errada, es un afán caduco y bien mirado, es cadáver, es polvo, es sombra, es nada. Bueno, esta es una de las poesías también, de las mejores que tiene, espero yo, habrá muchas más. Esta es la portada de la segunda obra que le editaron en España, en Sevilla, concretamente en 1692. Su obra era conocida en México solamente por el boca a boca y por los tertulianos, porque como dice el refrán, pues nada es profeta en su tierra. Entonces un periódico mexicano que se llamaba Violetas de la Nahua comenzó a hablar tímidamente de ella y a publicar algunas de sus poesías, tímidamente por el tema del Santo Oficio. Bueno, y señores y señores, sin ánimo de cotilleo ni cuestionando la vida privada de esta nuestra monja inmortal y admirable, porque yo no juzgo, pero sí opino y cuestiono. Yo os transmito una duda razonable y aquí habrá debate y polémica sin duda cuando terminemos. ¿Puede una persona de oídas, sin vivirlo, es decir, con un amor platónico, expresar y transmitir tanta pasión? Bueno, yo creo que solo quien ha sentido pasiones tan fuertes como por ejemplo los celos puede expresarse como ella lo hace en esta poesía que vamos a escuchar. Solo quien ha sentido la angustia de sentir que su amor la despreza y abandona por otra persona, solo quien ha experimentado, ella lo llama celos tiranos, como ella los denomina, puede escribir esto. Bueno, escuchemos celos y cuando termine la conferencia lo debatimos. Esta tarde me vi mientras te amaba, como en tus acciones veía que con palabras no te persuadía que el corazón me deseaba. Y amor, ahí se refiere a Cupido, es Cupido. Y amor, que mis intentos ayudaba, venció lo que imposible parecía, pues entre el llanto que el dolor vertía, mi corazón deshecho destilaba. Baste ya de rigores, mi bien, baste. No te atormenten más celos tiranos, ni el vil recelo. Tu inquietud contraste con sombras necias, con indicios vanos, pues ya el líquido humor viste y tocaste, mi corazón deshecho entre tus manos. Es muy fuerte. Bueno, esta mujer superdotada fue absolutamente autodidacta. Es claro que pudo adquirir mayores conocimientos en una universidad, pero nació antes de tiempo. Y en el siglo XVII se le negó la posibilidad. Escuchemos esta otra poesía romántica que escribió y juzguemos si solo conocía el amor por sus lecturas. Eva, por favor, nos recitas este amoroso tormento. Te quitas la mascarilla con el micrófono. Hace para acá si no nos sabes. Sí, me quiera. Sí. ¿Así me oís? Sí. Sí. Este amoroso tormento que en mi corazón se ve, sé que lo siento y no sé la causa por qué lo siento. Siento una grave agonía por lograr un devaneo que empieza como deseo y para en melancolía. Y cuando con más terneza mi infeliz estado lloro, sé que estoy triste e ignoro la causa de mi tristeza. Siento un anhelo tirano por la ocasión a que aspiro, y cuando cerca la miro, yo misma aparto la mano. Porque si acaso se ofrece, después de tanto desvelo, la desazona el recelo, o el susto la desvanece. Y si alguna vez sin susto consigo tal posesión, cualquiera leve ocasión me malogra todo el gusto. Siento mal del mismo bien,
con receloso temor, y me obliga el mismo amor, tal vez, a mostrar desdén. Gracias. Su poesía representa una de las cimas del barroco español. Sus biógrafos opinan, y en eso estoy de acuerdo con ellos, que ingresó en un convento para burlar la presión del matrimonio. Vamos a escuchar esta otra poesía que ella define de amor, puesto ella solía decir antes, escribir antes de poner la poesía, a qué iba dirigida, a lo que pensaba ella que dice, Sor Juana, de amor, puesto antes en sujeto indigno, es enmienda blasonar del arrepentimiento. Mercedes, ¿nos recitas por favor? Cuando mi error y tu vileza veo. A ver si nos vale ese un momentito. A ver si me oís, yo espero que si me oís bien. Mercedes. Cuando mi error y tu vileza veo. ¿Vas para acá? Sí, ahí. La poesía se titula Cuando mi error y tu vileza veo. Cuando mi error y tu vileza veo, contemplo, silvio de mi amor errado, cuán grave es la malicia del pecado, cuán violenta la fuerza de un deseo. A mí misma memoria apenas creo que pudiese caber en mi cuidado la última línea de lo despreciado, el término final de un mal empleo. Yo quisiera, cuando llego a verte, viendo mi infame amor, poder negarlo, mas luego la razón justa me advierte que solo me remedia en publicarlo, porque del gran delito de quererte solo es bastante pena confesarlo. Muchas gracias. Preciosa poesía esta. Bueno, las poesías de Sor Juana circulaban en toda España, pero en México no. No había aún libros de ellas, apenas artículos tímidos acompañados de sus versos en el periódico Violetas de la Nahua, del que ya hablamos. Pero en el convento en donde ella vivía, Sor Juana se recopilaron sus escritos, sus canciones, sus obras de teatro, etc. Sor Juana tenía el corazón dividido. Ella amaba España, aunque nunca estuvo aquí. Sus padres se la habían descrito y los libros la habían hecho enamorarse de esta tierra de sus ancestros. Pero también amaba la Nueva España, en donde había nacido y donde vivía. De niña recibió muchas reprimendas por jugar con niños indígenas, criollos mestizos y demás mezclas, negritos y también. Con humor y sarcasmo expresó su inconformidad con el régimen de intolerancia espiritual y de opresión social contra los abusos de la época colonial y sobre todo protestó contra las castas. Ve qué crisol de ramas. Así se fundió en la Nueva España, ya no solamente de la Nueva España, porque en la parte más al norte del continente americano, entre Estados Unidos y Canadá, ahora Estados Unidos y Canadá, no hubo mezcla con autóctonos ni con otros. Hubo masacre, limpieza étnica. Fijaos, un español era nacido en España, un criollo era un hijo de españoles, pero nacido en América, como Sor Juana Inés de la Cruz. Un indio eran los naturales, los que habían nacido ahí, los habitantes, los dueños de la tierra. Negro, bueno, ya no, habían pasado 100 años. Negro, traídos como esclavos de África, claro. Era mestizo el resultado, o sea, los hijos de India y español o de español y viceversa. Un castizo era de mestiza y español, un coyote de mestiza e indio, un chamizo torno atrás de India y coyote, un mulato de negro español o viceversa, un morisco de mulata y español, un albino de morisca y español, salta atrás de albina y español, chino de India y mulato, barcino de mulata y alborozado, torno atrás, salta para atrás o tente el aire de salta atrás y español. Y bueno, si se mantenía en esa categoría, aunque se mezclara con español, pero si se mezclaba con alguno de su misma categoría o de otra raza inferior, decían ellos, se podía volver negro. Torno atrás era un negro con pelo lacio y era el hijo de mulata y de barcino. Un zambo era un chino cabujo, o lobo le llamaban también, de negra, que era el hijo de una negra y un indio. Un tente en el aire
de Campujo con India. Y un no te entiendo, detente en el aire con China. Un albarazado de mulata en chino, bueno, etcétera, etcétera. O sea, eso eran las diferentes castas y así los despreciaban, pues así los trataban. No estaba Juan Inés de acuerdo en las divisiones de clases sociales ni de castas. Protestaba con la pluma. Les componía poesías y canciones para sus fiestas regionales. Alababa los nuevos alimentos descubiertos en el Nuevo Mundo, los tomates, las patatas, el cacao, el pavo, etc. También el tabaco y las hierbas medicinales usadas comúnmente en México, pero recién descubiertas para otros continentes. Ella, Juana Inés, supo predecir antes que muchos otros, y en una época de crisis histórica, la realidad futura de la nación mexicana, de la raza cósmica, la unión de muchas razas, que somos nosotros la raza cósmica. Protestó nuestra Juana inmortal porque no solo era una feminista, sino también una defensora de lo que hoy denominaríamos derechos humanos. Protestó con su arma, con su pluma. Se adelantó a los acontecimientos prediciendo una sola nación unificada y sin castas. ¿Ven qué ingeniosa es la forma de afirmar que los negros tienen alma blanca? Entonces dice, ¿quién es? Un negrillo. Vaya, vaya afuera, que en fiesta de luces, toda de purezas, no es bien se permita ya cosanera. Aunque negro o blanco somos de la lera, que el amor tribota, blanca sano prieta. Esta era una canción que se cantaba, que todavía sigue cantando. Es para decir que pues, los negros también tienen el alma blanca, ¿verdad? Ella vivió una época dramática y la atormentaba y protestó con su mejor pluma, con su mejor arma, que era la pluma. Este cuadro que representa a Española e India está aquí, una serie aquí atrás, están en el camino hacia la biblioteca, en el pasillo de la biblioteca del Escorial, están muchos cuadros semejantes con todas las razas, hablan del lobo, del mestizo, eso está interesante. Y también allí se encuentra en un pasillo junto a otros hombres ilustres, así lo pone, hombres ilustres, la única mujer es Sor Juana Inés de la Cruz. Es interesante verlo, ya que vayan por ahí, pues lo podéis observar, es muy interesante, es la única mujer. Bueno, algunas canciones aquí hay, y son fracciones de versos escritos para mexicanos. La compuesta de Flores Maravilla, Divina Protectora Americana, está hablando de la Virgen de Guadalupe, por supuesto. Aconteció 10 años justo después de la conquista de la Gran Tenochtitlán, un milagro, y bueno, se apareció la Virgen de Guadalupe, que era morena, 3 veces a un niño que se llamaba Juan Diego, y le decía que quería que hiciera en el cerro donde se le apareció a Juan Diego, quería una iglesia. Y entonces él dijo, pero ¿cómo me dices a mí que se lo diga? No me van a hacer caso, soy un niño, no me hacen caso. Tú ve y díselo al obispo. Y entonces el pobre indio iba, pues ni lo recibían, le echaban a patadas y volvió así 3 veces. Y entonces a la tercera el obispo le dijo, bueno, si dices que es cierto, tráeme una muestra, enséñamelo. Entonces fue y le dijo, patroncita, le dijo a la Virgen de Guadalupe, ¿quiere una muestra de que efectivamente tú te me apareces y de que quieres esto? Y entonces los indígenas usan, y todavía lo usan, una especie de mandil largo blanco, y se lo atan aquí en la frente, en la cabeza, en el cuello. Y entonces la Virgen de Guadalupe, ese cerro era un cerro árido, con muy pocas árboles, plantas y todo. Y entonces sacó rosas de Castilla. Por supuesto que en América no había rosas, eso es algo que llevaste los españoles para allá, pero llevamos los españoles hacia América. Entonces él se maravilló y dijo, ¿qué es esto? Dijo, tú llévaselas al obispo. Y entonces recogió todas las flores que pudo en su tilma y así se fue. Y llegó a hablar, ¿qué traes ahí, indio tonto? Y dijo, no, solamente dice la señora que se me aparece, que solamente se lo debo enseñar al obispo, ese es el milagro. Y entonces cuando fue ante el obispo, que lo dejaron pasar, soltó él la tilma y cayeron las rosas de Castilla y se quedaron admirados todos los sacerdotes de un momento, y ahí se dibujó la imagen de la Virgen de Guadalupe. Bueno, esa es la leyenda, no, una leyenda muy rara que creemos los mexicanos con la Virgen de Guadalupe. Entonces por esto le hace esto. Dice, la compuesta de Flores Maravilla, Divina Protectora Americana, que hacerse pasa rosa mexicana, apareciendo rosa de Castilla. Bueno, los mexicanos alegres también a sus anzas salen, quien campa la lealtad,
Bien es que el aplauso campe, y con las cláusulas tiernas del mexicano lenguaje, el un tocotín sonoro, dicen con voces suaves, playo, timohuica, bueno, ya está hablando en náhuatl y la canción va en náhuatl. En otra dice, qué mágicas inclusiones de los indios herbolarios de mi patria, entre mis letras el hechizo de Ramarón. Ella admiraba muchísimo pues, lo que había en esos momentos. Estos son los títulos de algunos de sus primeras ediciones. Inundación Castálida, Violetas del Aragua, Fama y obras póstumas de Fénix de México y de Cimamusa, El Divino Narciso, Los empeños de una casa, La Respuesta Filotea y otras. Y de esta respuesta de Filotea vamos a hablar, porque tiene que ver con el obispo de Puebla y porque, bueno, ella no escribió solamente poemas, ya lo mencionamos, nos dejó muchísima prosa. Y esta es la más famosa, la carta de la respuesta a Filotea, porque la metió en un escándalo monumental. A Juana Inés la vida le sonreía, era famosa, la exhibieron de tareas serviles en el convento, su gran celda de 2 pisos contenía su tesoro principal, su biblioteca Quitaxares. Tocaba instrumentos musicales, hacía experimentos químicos y físicos, organizaba tertulias como la nuestra, hasta que, como dijo Octavio Paz, escribió una carta de más y se metió en una verdadera disputa teológica. Y nuevamente vamos a recordar aquí a Quijote, Sancho con la iglesia hemos topado. Resulta que este padre, Antonio Viera, era un sacerdote pues, muy importante. En 1650, un año antes de que ella naciera, en 1650, a este jesuita portugués que se llamaba Antonio Vieira se le ocurrió dar y escribir un sermón. Le llamó el Sermón del Mandato. No era un cura cualquiera, era el confesor de la reina Cristina de Suecia. En ese sermón, este sacerdote jesuita expresaba su personal opinión sobre las finezas de Cristo, analizando e impugnando pareceres de San Juan Crisóstomo, Santo Tomás y San Agustín. Sor Juana lo leyó y en la tertulia de San Jerónimo lo criticó el sermón y lo impugnó, sosteniendo lo relativo a los límites entre lo humano y lo divino, entre el amor de Dios y el de los hombres, con argumentos tan extraordinarios que los contertulios la convencieron de que escribiera la postura y la diera a conocer. Así es que nuestra Sor Juana escribió un documento que llamó Crisis de un sermón. Este es quizás su único escrito teológico, al menos es el único que ha llegado hasta nosotros. El escrito llegó a manos del obispo de Puebla, don Manuel Fernández de Santa Cruz, este señor, que era el teólogo erudito que, impresionado por su magnífica erudición, decidió publicarlo a su costa. Esto fue en Puebla, en México, en 1690. Recordemos que este obispo era su amigo, se escribían, la admiraba muchísimo y discutían cosas. Bueno, él le fascinó la discusión de ella y lo llamó carta antenagórica, es decir, carta digna de la sabiduría de Atenas. Así era su admiración por Sor Juana y firmó con el seudónimo de Sor Filotea. Muy amigo de ella, pero no se atrevió a firmarlo como él, porque era el obispo, Manuel Fernández de Santa Cruz. Y esto que pongo aquí son palabras de Sor Juana en la misma carta. Dice, allí dice de repente sobre los sermones de un excelente orador, alabando algunas veces sus fundamentos y otras desistiendo, y siempre admirándome de su sin igual ingenio. Eso fue lo que puso. La carta tuvo inmediata resonancia. Era insólito que una monja mexicana se atreviese a criticar con tanto rigor como sabía intelectual al célebre confesor de Cristina de Suecia. Esta es la carta atenagórica, que quiere decir carta digna de la Secretaría de Atenas, y se publicó con el largo título de Carta Atenagórica de la Madre Juana Inés de la Cruz, religiosa profesa de velo y coro en el muy religioso convento de San Jerónimo, que imprime y dedica a la misma Sor Filotea de la Cruz, su estudiosa aficionada. Aquí se ve que este padre la admiraba, ¿verdad? Sor Filotea, en el convento de la Santísima Trinidad de la Puebla de los Ángeles, es donde creen que se encuentra la carta atenagórica. Por supuesto que está aquí en la Biblioteca Nacional de España, aquí en Madrid. Yo ya pedí un día verla
y me enojé mucho porque no querían e insistí que siendo mexicana tenía derecho y me la enseñaron, la pude ver, sin tocar, pero la pude ver. Bueno, es una de las cosas que tiene, ¿no? Bueno, pero si la crítica de Vieira produjo asombro, la singular opinión de la poetisa acerca de los favores divinos debe haber turbado a aquellos mismos que la admiraban. Salieron de su tumba los fantasmas católicos y retumbaron los oídos en los conventos. Sor Juana sostenía que los mayores beneficios de Dios son negativos. Ella dijo, premiar es beneficio, castigar es beneficio, y suspender los beneficios es el mayor beneficio, y el no hacer finezas, la mayor fineza. Esta idea corrió el riesgo de ser juzgada como algo más que una sutileza teológica. Rumoreaban y otros constataban que era una monja amante de la poesía y de la ciencia, más preocupada por el saber que por el salvarse. La iglesia azorada y furibunda clamaba contra ella. Decían, al afirmar que las mayores finezas divinas son negativas, no defendía indirectamente su afición al saber profano frente a todos los que la incitaban a dejar los estudios de la tierra por la de los cielos. Considerar como favor la indiferencia divina significaba, por otra parte, extender la esfera del libre albedrío. Suponen los biógrafos que los superiores del obispo de Puebla, de Sortea, de Manuel Fernández de Santa Cruz, le tiraron de las orejas y lo poscorrearon. Y la Inquisición lo asustó. Y el antes admirador incondicional, amigo y editor de Sor Juana, se dio la vuelta en contra de ella y la criticó duramente, en forma privada, pero también osó hacerlo en público. Se atreve a regañarla y le escribe aconsejándola que se dedique a asuntos menos profanos y más santos. Pero nuestra familia era de armas tomar y no se dejó, claro que no. Se engendró en Pantera y reaccionó escribiendo que era lo mejor que sabía hacer. Con mucho aplomo se enfrentó desafiante a un varón afamado de la iglesia y decide responder al obispo con su magnífica pluma. Un alegato denominado La Respuesta de Sofilotea. Es un escrito apasionado y polémico. Esta feminista anticipada a nuestro siglo XX y XXI se atreve en ese escrito a hacer una encendida defensa de la labor intelectual de las mujeres. Arrastrada por el calor de sus argumentos, responde a sus perseguidores y a su reciente impugnador. En esta respuesta habla de ella. Es un documento autobiográfico, en el que defiende su derecho al saber y declara que no hay límites al saber humano y cuestiona el derecho de la Iglesia a poner límites al conocimiento. Nada, el índice según ella, el índice no debe existir. ¿Os acordáis que era un listado de libros prohibidos? No lo dice, pero lo insinúa. Porque los humanos, hombres y mujeres, dice ella, y lo aclara continuamente, poseemos la inteligencia y el criterio que Dios nos otorgó y para eso nos lo dio. Debemos usarlo, afirma contundente. Ahora sí es el colmo sanciona a la Iglesia y la abadesa y sus compañeros la critican. Sus superiores religiosos la asedian. Incluso hay amenazas de llevarla ante la Santa Inquisición. Y ella responde como Galileo Galilei. Se mueve. ¿Ves con cuánta ironía desprecia los consejos y advertencias para que dejen de estudiar y escribir? Dice, en el convento, la superiora le decía que se cuidara de que sus estudios no la absorbieran ni desencaminaran en el servicio de Dios, porque lo que más había de preocuparlas era la salvación de sus almas. A ella se refería seguramente Sor Juana, cuando con no disimulada ironía escribió en su carta a Sofilotea. Hubo una prelada muy santa y muy cándida que creyó que el estudio era cosa de Inquisición y que me mandó que no estudiase. Debido al escándalo y al santo oficio, sus amigos y seguidores se asustaron y se retiraron de ella. Le dieron la espalda. Toda esa situación la asume en una gran depresión. Este texto anuncia su final. Imaginaros enfrentarse a los varones de la Iglesia en el siglo XVII. Bueno, la guerra teológica e intelectual siguió, no creas que se acabó. Siguió acaparando la atención de la nobleza y de la Nueva España. Y horror, sobre todo la del Santo Oficio.
Continúa el obispo respondiendo con el seudónimo de Sor Filotea de la Cruz en otra misiva. Dice: aunque la discreción de vuestra merced las llama finezas a esos beneficios negativos, yo las tengo por castigos. Para un cristiano no hay vida fuera de la gracia. Ante las decisiones intelectuales de Sor Juana, el prelado muestra inconformidad y dice: no pretendo que vuestra merced mude de genio renunciando a los libros, sino que lo mejore leyendo el de Jesucristo. Lástima que un tan grande entendimiento de tal manera se abata en las raseras noticias de la tierra, que no desee penetrar lo que pasa en el cielo. Y ya que se humilla al suelo, que no baje más abajo, considerando lo que pasa en el infierno. Bueno, si os fijáis, aquí le están ya amenazando con excomulgarlo. La discusión teológica pasa a segundo plano y la carta del obispo enfrenta a Sor Juana con el problema de su vocación y más radicalmente con el de la vida religiosa. No se venda ni se deje robar de sus estudios. Esclavas son las letras humanas de la teología. Deben reprobarse cuando roban la posesión del entendimiento humano a la sabiduría divina, haciendo señoras las que se destinaban a la servidumbre. O sea que según el buen Señor, las mujeres estábamos dedicadas a la servidumbre. Bueno, esta discusión fue muy desgastante para él, porque se dio cuenta de que era víctima de una conspiración, se entristece profundamente, se deprime, se cuestiona muchas de sus creencias. ¿Sería cierto que en vez de estudiar debería rezar? Su poesía refleja su tristeza e inconformidad ante lo que considera injusto. Contra una tierna rosa mil cierzos se conjuran. Oh, qué envidiada vive, con ser breve le da de la hermosura. Porque es bella la envidia, porque es docta la nula. Oh, qué antiguo en el mundo regular los méritos por culpas. Su confesor y el jefe de la Inquisición la recrimina y obliga a dejar de lado sus estudios, su biblioteca y la tertulia. La abadesa la amenaza con echarla fuera del convento. Le retira sus privilegios. Recordemos aquel refrán tan sabio que dice que del árbol caído todo quieren hacer leña. Bueno, mutilaron su espíritu. Cuando se ve obligada a capitular, solicita penitencia por sus supuestos crímenes ante el Santo Oficio, que le prescribe mortificación y castigo que ella se aplica. Había dado los libros de su biblioteca quitapesares para que el producto de su venta se repartiera entre los pobres como en un simbólico acto de venganza contra el régimen que había oprimido sus pensamientos y su acción creadora. A pesar de la independencia de su carácter, había caído vencida en el acto último de un drama individual, doloroso y agobiante. Cayó vencida por el espíritu medieval todavía imperante en su época. Ahora les voy a poner un breve video en donde, a manera de reseña de su vida, porque ya estamos a punto de terminar. Ella se decía la peor de todas. Nueva España, siglo XVII. Había pasado más de un siglo desde la conquista de Tenochtitlán por los españoles. La Iglesia Católica ejercía dominio absoluto sobre la moral, y cualquiera que cometiera faltas contra ella tendría que responderle a la Inquisición. Se consideraba innecesario que una mujer fuese culta. Las insistencias de Sor Juana Inés de la Cruz desafiaban a la Iglesia por ser mujer, por ser monja, por escribir versos profanos. En un siglo donde los que escribían eran hombres y los que leían también, Sor Juana fue una intrusa ilustre. Doña Isabel Ramírez, de ascendencia andaluza, y don Pedro Manuel de Aspaja y Vargas, quien se cree era vasco, nunca se casaron. Tuvieron 3 hijas, María, Josefa y Juana. Juana Inés se convirtió en gran lectora al descubrir la biblioteca de Solo. Su vida fueron los libros. Supe leer en tan breve tiempo que ya sabía cuando no supo mi madre. Oí decir que había universidad en México.
y empecé a matar a mi madre con ruegos de que mudándome el traje por uno de hombre me enviase. La mandaron a la Ciudad de México, a casa de su tía, hermana de su madre, a fin de que ella pudiera seguir teniendo la oportunidad de aprender. Juana Inés entra muy joven a la corte de los virreyes novohispanos como dama muy querida de la señora virreina. A mí me encanta cómo Leonor Carreto se expresaba de Juana y le decía muy querida. Yo creo que le fascinó esta muchachita que sin duda ya era genial. En el contexto de esa corte pudo desarrollar su labor literaria. En el mundo en el que ella vive había dos opciones para las mujeres, o el matrimonio o el convento. Entréme religiosa porque para la total negación que tenía el matrimonio era lo menos desproporcionado y lo más decente que podía elegir. A las mujeres se les consideraba menores. Siempre tenía que haber alguien que vigilara sus pensamientos. Sor Juana tuvo varias actividades, pero en un momento la superiora la castigó y la mandó a la cocina. Pues son famosos los platillos que ella hacía o descubrió. Si Aristóteles hubiera guisado, mucho más hubiera escrito. Y mejor. Sor Juana, justamente por haber escrito y pensado como lo hacía, generó muchísimos enemigos, porque cuestiona un mundo, porque cuestiona una forma de pensamiento y un dogma. Soy por ventura hereje. Y si lo fuera, había de ser santa pura fuerza. El arzobispo mandó quemar libros. Es por eso que la virreina María Luisa, al partir para España, se llevó consigo los manuscritos de Sor Juana para salvaguardarlos. Estaba en contra de que Sor Juana se volviera tan famosa. En perseguirme, mundo, ¿qué interesas? ¿En qué te ofendo cuando solo intento poner bellezas en mi entendimiento y no mi entendimiento en las bellezas? Cuando la inundación castálida llega y se difunde en la Nueva España, me parece evidente que justamente por la cantidad de poesía profana que hay en él, subieron las críticas y las censuras a Sor Juana Inés de la Cruz. Fue tal el éxito que al siguiente año, en 1692, se publicó en Sevilla el segundo volumen que incluía su obra cumbre, el poema filosófico Primero Sueño, que relata un viaje del alma por esferas supralunares. Porque las armas distancia ignoran el sexo, lo que dice. Porque Sor Juana defiende el derecho de las mujeres y sostiene que el intelecto de una mujer, el alma de una mujer, no tiene sexo como tampoco lo tiene el alma de un hombre. Somos iguales. El arzobispo le confiscó sus libros y selló la biblioteca del convento. Presentó cargos contra ella ante el tribunal episcopal. Consideran que Juana Inés pues, es un peligro para las relaciones políticas, sociales y inclusive hasta virreinales, ¿no? Una religiosa, imposible que entrara en terrenos teológicos que solamente le competían a los sacerdotes. Sor Juana se vio obligada a pedir perdón y escribir una abjuración donde aceptaba su culpa. Hombres necios que acusáis a la mujer sin razón, sin ver que sois la ocasión de lo mismo que culpáis. Sor Juana tenía 40 años y una gran decepción en el alma por la actitud de todos sus compatriotas. Su vida dio un giro de 360 grados por haber tenido que ceder a la censura. Durante 4 años más sirvió su misa en el convento. Hubiera podido Juana Inés desarrollar ilimitadamente sus capacidades notables, mas el ambiente social lo impidió. Todo el asunto de la carta tenagórica terminó en que Sor Juana fue obligada por su confesora a deshacerse de su biblioteca, quitar pesares, sus instrumentos musicales y matemáticos, y fue obligada a dedicarse exclusivamente al convento. Escucharemos una poesía que expresa su pesar. Maripili, por favor, ¿nos puedes recitar El perseguirme el mundo, porque te afamas?
perseguirme mundo. En perseguirme mundo, ¿qué interesas? ¿En qué te ofendo cuando solo intento poner bellezas en mi entendimiento y no mi entendimiento en las bellezas? Yo no estimo tesoros ni riquezas, y así siempre me causa más contento poner riquezas en mi entendimiento que no mi entendimiento en las riquezas. Yo no estimo hermosura que vencida es despojo civil de las edades, ni riqueza me agrada fementida, teniendo por mejor en mis verdades consumir vanidades de la vida que consumir la vida en vanidades. Hubo una epidemia de fiebre y por haber ayudado a otras novicias se enfermó y ella también murió de fiebre el 17 de abril de 1695 a la edad de 44 años. Aquí en el Parque del Oeste, enfrente de la calle Ferraz, hay un monumento a la 10ª musa también llamada Alférez de México. Hay muchos monumentos en México, escuelas con su nombre, parques, etc. y también en otros países. Sus obras han sido infinidad de veces editadas en todos los países que hablamos español y también han sido traducidas a varios idiomas. Aquí tenemos los que encontré en inglés, pero encontré también los del alemán, hasta en sueco encontré uno. Bueno, yo la calificaría como una mujer adelantada a su época y fascinantemente excéntrica. Muchas gracias por escucharme.